Ahí el gringo nos hizo un paneo rápido de que estamos estudiando el libro de Santiago. ¿Quiénes eran los receptores de la carta de Santiago? ¿Se acuerdan? Rápido, así. El Samu nos refrescó el domingo pasado. Judíos dispersos, judíos que habían sido perseguidos y que habían salido de Jerusalén y se habían repartido por toda la zona, las tierras aledañas. Y estos judíos estaban en este tiempo siendo castigados, estaban con persecuciones, sufrían pobreza, discriminación, humillación, violencia. Eh, el Samu justamente el domingo pasado nos contó y que el escritor le decía a los judíos estos, les decía que les pedía que tuvieran paciencia. ¿Paciencia en qué? Paciencia les decía en qué? En la prueba, pero ¿en qué? Con una esperanza. ¿Esperanza en qué? Vamos a ver por ahí. En la vuelta del Señor. Les dice, aguanten un poco que Jesús ya vuelve, aguanten, tengan paciencia, ya vuelve. Y en esta iglesia perseguida, golpeada, a esta iglesia que le estaba costando superar todo lo que estaba pasando, en ese consejo que Santiago le va dando a la iglesia, les dice, sobre todo, hermanos, perdón, Santiago 5, capítulo 5, versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Santiago les está diciendo, tengan cuidado con las palabras que van a usar. Tengan cuidado de las cosas que dicen. Los anima a que en la aflicción no metan la pata. Eso es lo que les está diciendo. Estaban sufriendo, entonces lo mismo, están sufriendo, no metan la pata. Uno puede leer rápido así el pasaje y pensar que Santiago les estaba diciendo que no debían jurar. Pero en la Biblia nosotros tenemos historia de juramentos. Si vamos al Antiguo Testamento, Abraham le hizo jurar a su siervo que le iba a conseguir esposas a su hijo Isaac fuera de la zona donde vivían los cananeos. David juró con Jonatán, Jonatán juró con David. David también juró con Saúl. Abraham le juró a Abimelech mantener la paz. Jacob le exigió juramento a José, su hijo, para saber a dónde iban a terminar sus restos. José le hizo juramento a sus hermanos. ¿Se acuerdan de esta historia? José le hace juramento a sus hermanos. Hay juramentos y se usaba el juramento en la época antigua. En Deuteronomio 6:13 dice, adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Y cuando tengan que hacer juramento, háganlo solo en el nombre del Señor. Y acá está el detalle. Estos hombres que juraron en el nombre del Señor. Dios dio la posibilidad de utilizar ese juramento. Ahora, ¿qué les quería decir entonces Santiago a estos hermanos? Resulta que parece ser que como que el juramento en la época en que Santiago les escribe, el pueblo judío lo usaba muy livianamente. Entonces habían como aprendido a usar el juramento sin jurar por Dios. Entonces juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban por Jerusalén, juraban por distintas fórmulas que tenían para jurar. Y eso les permitía romper el juramento. Cuando no juraban por Dios directamente, ellos es como que se sentían libres de romper el juramento y no cumplirlo. ¿De dónde lo saca Santiago esto? Santiago usa para trabajar todo su escrito
usa dos cosas básicamente, usa muchas partes de la Biblia, pero dos cosas básicas. Una, el libro de Proverbios. Y la segunda cosa que usa es el Sermón del Monte. Es la misma palabra de Jesús. Y acá trae lo que Jesús en ese momento les dijo. ¿Se acuerdan que Jesús también les dijo en el Sermón del Monte a la gente que escuchaba? Habéis oído decir a los antiguos, pero yo les digo, dice Jesús, ¿sí? Entonces Santiago toma esas palabras de Jesús y se las trae y les dice. Y lo que les está queriendo decir Santiago a su gente, a quien está escribiendo, es: el juramento, si ustedes juran, lo juran por Dios. No importa lo que le pongan al lado, es un juramento hecho por Dios. Por lo tanto, no lo usen en vano. No metan la pata diciendo cosas que van a cumplir que después no las cumplen. Porque cuando el judío usaba esas otras fórmulas, él se daba el mismo permiso a no cumplirlas. Te juro por el cielo que voy a hacer tal cosa. Y después, como era por el cielo, no importaba, quedaba, podía pasar. Y parece que este tema se había metido en la iglesia. Esto de jurar por las distintas cosas y no cumplirlas. Entonces Santiago les dice, en la iglesia, ustedes que son cristianos, ustedes que son cristianos representantes de Dios, no metan la pata. Porque las personas honestas, correctas, no necesitan juramento para respaldar verdades. El que es honesto, el que es correcto, no necesita andar jurando para que los otros crean que lo que está diciendo es verdad. A veces nos pasa a nosotros que tenemos situaciones conflictivas, problemáticas, y te prometo, si vos me prestás esto, yo te lo voy a devolver. Y a veces no pasa. Te prometo, y no pasa. Si me das ese trabajo, Señor, yo te prometo que todos los domingos voy a estar en tu iglesia y voy a estar adorándote. Y resulta que tengo el trabajo, pero no, el domingo a la mañana me da fiaca, no voy, el otro domingo tampoco, me tomo vacaciones. Te prometo que si tengo una novia, un novio, voy a leer tu palabra todos los días. Tengo el novio o la novia, pero la palabra a la mañana, sí, me tengo que levantar, levanto rápido, me tengo que ir a trabajar, me voy a trabajar y me olvidé de leer la palabra del Señor. No usemos esas frases a la ligera. No prometamos cosas que no vamos a cumplir. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahora, Santiago no está invalidando el juramento. No está diciendo, no se puede jurar. No dijo eso. Y Jesús tampoco lo dijo, ¿eh? Está haciendo que analicemos las palabras, que seamos personas íntegras, que no necesitemos de unas palabras para cumplir algo. Seamos personas concretas, íntegras, responsables de lo que decimos. Si decimos que vamos a hacer tal cosa, la hacemos. Si decimos que no puedo hacer tal cosa, no la puedo hacer, no la hago, pero lo decimos claramente. Las personas íntegras, confiables, no tienen necesidad de hacer complicados juramentos. Ahora, acá tengo una anotación de MacArthur que dice que ni Jesús, lo que acabo de decir, ¿no? Que ni Jesús ni Santiago prohíben el juramento bajo circunstancias especiales. Pero en circunstancias normales son innecesarios para el creyente que se destaca por su honradez. Lo que sí dice que hay situaciones especiales, circunstancias especiales. Y a veces es un tribunal, o son los votos en un casamiento, o algún tipo de compromiso que tomamos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que podamos
cuidar las palabras que decimos y que podamos también comprometernos y cumplir lo que decimos. Ahora, Santiago está terminando la carta. Nos quedan, después de estos pasajes que tenemos hoy, nos quedan 2 versículos más o 3, no me acuerdo, creo que son 2. Y como de costumbre, él está tratando de hacer un bosquejo de lo que quiere que las personas reciban en esta carta. Y él comienza, Santiago 5, del 13 al 18, comienza a hablar de la oración. La oración como un tema central. Nosotros hemos estudiado muchas veces la oración de distintas maneras. Acá Santiago hace una pequeña aclaración. ¿Puedes poner, por favor, la primera? Hace énfasis en algunas cositas que tienen que ver con la oración. Vamos a leer Santiago 5, 13 al 18. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanza. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si han cometido pecado, les será perdonado. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Acá vamos a ver algunas cositas que debemos orar. Una de las primeras cosas que dice, en toda circunstancia. Muchas veces pensamos los cristianos que necesitamos, no, los cristianos y las personas en general, que necesitamos hacer alguna cosa extra para que Dios nos escuche y podamos llegar a Él con nuestras necesidades y aflicciones, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras alegrías. Y resulta que acá Santiago les está diciendo, no, es simple, oren. Es simple, oren, tráiganle a Dios las cosas en oración. Él nos llama a confiar en esa palabra, en esa oración, en esa conexión con Él. Somos un mundo de conectados, ¿no? Estamos hiperconectados todo el tiempo. Estamos conectados sabiendo qué pasa en la otra parte del globo, sabemos qué pasa en Europa, en África, en Norteamérica, en Asia, en China, en distintos lados. Inmediatamente pasa algo, lo tenemos en el celular. O nos queremos conectar con alguien inmediatamente que está en la otra parte del globo terráqueo y nos podemos conectar directamente con esa persona. Pero ¿qué pasa cuando no estamos conectados? ¿Qué pasa cuando vamos a un Gamira? ¿Qué nos pasa en un Gamira con el celular? Andamos como sonso dando vueltas así como en el celular a ver si encontramos una señal, una rayita de señal. Dios no necesita señal. La conexión con Él es inmediata. Comunicarnos con Dios por medio de la oración es la herramienta más poderosa que nos ha dejado. Dios nos llama a confiar y a orar. La comunicación es indispensable en una relación. Siempre que hay una situación de problemática, siempre tenemos a quién llamar. Piensen, ¿les pasa algo? ¿A quién llaman? A alguien llaman, ¿no es cierto? A alguien llaman. Yo lo llamaba a José. Papi, papi. Siempre tenemos a alguien a quien recurrir. Bueno, Dios quiere ser ese alguien a quien recurre. Conectarse con Dios, resolver estos problemas, que Él nos ayude y que por medio de la conexión que tenemos con la oración podamos confiar y descansar en esta comunicación. Era lógico que estos judíos estaban agobiados por lo que les estaba pasando.
Ellos tenían miedo hasta de morir, estar encarcelados en esta persecución, que los golpearan, que los lastimaran. ¿Qué más tenían para orar? Tenían mucho para orar. Y entonces él les dice, Santiago les dice, oren, pídanle a Dios, comuníquense con Dios, mantengan una relación permanente con Dios. Y también les dice, a ver, vamos a buscar acá, si alguno está contento, primero si está afligido, oren, busquen a Dios. Pero si alguno está contento, ¿qué tenían que hacer? Alabar. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué tiempo de alabanza tuvimos hoy? Espectacular, hermoso. Alaben. Acá lo que estuve estudiando dice que la palabra para cantar alabanzas que pone Santiago es una palabra que es como si la palabra salmo, que es un sustantivo, lo transformaran en un verbo. O sea que en realidad les está diciendo literalmente que deben ponerse a salmear. O sea, hacer salmo dinámico. A salmear sería la traducción directa. Cantando los salmos que conocían ellos en ese momento de David. ¿Qué tenemos que hacer si estamos contentos? Cantar, dar alabanza, orar. ¿Estamos afligidos? Cantar, dar alabanza, orar. Hagan oración. Así de sencillo, así de simple. Y la oración no nos libera de la aflicción. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y vamos a pasar la aflicción o el dolor, pero acompañados. Nos va a dar el Señor fortaleza, nos va a dar ánimo, nos va a dar resistencia para mantenernos y ser fieles. Los que están alegres, dice Espíritu, deben reconocer que Dios nos ha bendecido. Y tanto adoremos de corazón, las alabanzas tienen que ser de corazón. Eso es lo que quiero decir, perdón, se me trabó acá el texto. La alabanza de corazón, cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros estamos contentos, nos surge de adentro la alegría y la decimos y la expresamos y cantamos. Ah, van llegando. Bienvenidos. Bienvenidos. Ellos estuvieron de visita en un hogar de ancianos, por eso recién están llegando. Dios es el Señor de tu vida y de todo lo que te sucede, todo lo que pasa. Por tanto, adoren a Dios por medio de la alabanza, de la música, de la oración, de lo que surja de su corazón. Busquemos conectarnos con el Señor. Hay un dicho que dice que una pena compartida es menos pena y una alegría compartida es más alegría. Veamos el versículo 14. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este versículo ha sido muy utilizado en distintas épocas de la iglesia. Incluso ha habido interpretaciones que algunos, por ejemplo, pensaban que únicamente llamando a los ancianos de la iglesia podían sanar a un enfermo, solamente con eso. El problema es que no siempre que los ancianos oran o ungen a una persona sana. Otros pensaban que el ungir con el aceite era la clave para la sanación. Pero a veces, ungidos y orados, las personas no sanaban.
Cuando la palabra acá nos habla de enfermos, la palabra griega literalmente significa estar débil. Y los traductores que hicieron las traducciones que tenemos nosotros de la Biblia pensaron que la mejor palabra más asociada a eso era la palabra estar enfermo. Pero si pensamos estar enfermo es como que no tiene armonía con lo que venía tratando con el tema este de estar agobiados, afligidos por lo que nos estaba pasando. Entonces, esta palabra, estar débil, es como más adaptada a lo que estaban viviendo ellos. En general, esta palabra, estar débil, no aparece en el Evangelio. O sea, en los Evangelios aparece como dedicada solamente a los que son enfermos, a los enfermos que se acercaban a Jesús. Pero en las cartas paulinas, Pablo la usa con este otro significado, de ser débiles de espíritu. En Romanos 14:1 dice, reciban bien al que es débil en la fe, no entren en discusión con él. En 1 Corintios dice, pero eviten que esta libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Y en 2 Corintios también dice que él, me alegro también, Pablo dice, me alegro también de la debilidad, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Y en estas frases que Pablo está usando, está relacionando esta frase de estar débil con la debilidad producida por la persecución, el sufrimiento que uno vive en la vida. Directamente relacionado con eso. Y que sería el mismo concepto y el mismo contexto de Santiago. Santiago les está diciendo a esta gente que todo lo que están viviendo, que los está haciendo sufrir, que les baja, digamos, se transforman en personas débiles de espíritu, lo que les dice, los alienta y les dice, busquen a los ancianos, díganles que vengan. Y aquí los ancianos tienen una tarea importante y es la de llegar y acompañar. Ahí vamos a llegar a ese momento. Pero quiero comentarles que el ungir es echar aceite sobre la cabeza de la persona. Y en la Biblia se utilizaba de 3 maneras diferentes esto de ungir con aceite. El ungir de ceremonial era cuando se elegía al próximo rey y lo ungían. Y entonces era el elegido por Dios para ser rey de Israel. También se utilizaba cuando los que estaban ayunando debían salir o mostrarse, se decía que tenían que ungirse la cara para mostrar que no estaban, para que nadie se diera cuenta que ellos estaban ayunando. Era como una especie de maquillaje. Y también se utilizaba el aceite como medicina. ¿Se acuerdan? El buen samaritano que ungió con aceite y con vino las heridas del que había sido atacado y después lo traslada. Esta última es la forma en que se está utilizando, por ejemplo, frotar el aceite en el nombre del Señor. Por ejemplo, cuando María le unge los pies a Jesús en ese momento. Y basados entonces en este significado de las palabras, el pasaje podría estar diciendo que los ancianos literalmente frotaban aceite en los creyentes que habían sufrido física y moral y espiritualmente producto de la persecución. Era como venían y les daban aliento, les daban estímulo, los acompañaban. Es parte de la tarea de los ancianos, en este caso, que los creyentes débiles y abatidos eran acompañados. Responsabilidad de estimular, de animar, fortalecer y renovar
Y yo voy a agregar una cosa acá. No es solamente responsabilidad de los ancianos. Esto de estimular, acompañar, cuidar, fortalecer y renovar. Creo que es una responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia cuando ven a un hermano que está débil en su fe o que necesita acompañamiento. Creo que es la tarea, creo que los ancianos tal vez son los responsables, pero todos los hermanos deberíamos estar atentos a esto, ¿no? A estar alertas. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Esta oración debe tener requisitos, según lo que va diciendo Santiago. El primer requisito de esta oración, vamos al versículo, ya les digo, 15. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le será perdonado. Primer requisito, la oración es con fe. No es orar por orar lo que hace falta para levantar y sanar a un enfermo. Es orar con fe, creyendo, desafiando, poniendo el corazón en la oración, poniendo el entendimiento para que el Señor pueda sanar a esa persona, para que esa persona pueda levantarse de la cama y sacarse de encima la debilidad que está sufriendo. Para nosotros puede ser muy difícil, para Dios no hay nada imposible. Dios puede levantar a una persona que esté débil, que esté enferma, que esté afligida. Dios es soberano y Él puede sanar a un enfermo. Podemos conocer y podemos hablar de personas que hemos conocido que estaban enfermas con una enfermedad mortal y que Dios le curó. Existe. Como también existen personas que estaban enfermos, se oró, se pidió, se ungió, y el Señor tomó la decisión de que también se fuera. Dios es soberano y Él es el que decide. Él puede hacerlo o puede no hacerlo. Es su derecho, es su prerrogativa. Él es Dios. La segunda parte del versículo nos habla del segundo requisito, que hay que tener un autoexamen. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Muchas veces hablamos de que nuestras metidas de pata... ¿El enfermo o el que está orando? El enfermo. Porque está hablando del enfermo en este caso. El enfermo, si hubiese cometido pecado, es el que tiene la enfermedad. Y a veces las enfermedades son causadas por pecados. La Biblia nos habla de esto. Pero no todas las enfermedades son causadas por el pecado, ¿sí? Hay algunas que sí. Hay cosas que tienen que ver con, por ejemplo, depresiones y cosas por el estilo, que hay que ver con el Señor, con los psiquiatras y con los psicólogos, qué es lo que está pasando. ¿Cómo? No es menor, no. Pero lo que sí dice Santiago, que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos cómo está nuestra situación y nuestra relación con Dios. Que tenemos que confesar nuestros pecados para poder sanar. La única forma de sanar es si sacamos afuera lo que nos hizo mal. Y hay un ejemplo muy conocido y muy sabido, que es el del Salmo 32, 3 al 5, que es David. ¿Qué decía David ahí? ¿Se acuerdan? Mientras callé, se envejecieron, el cuerpo se deterioró físicamente, David, cuando escondía el pecado. Hubo un deterioro físico, una enfermedad.
dice que cuando oran, si hubiesen cometido pecados, serán perdonados. El tercer requisito es el mutuo perdón. En esta situación de cometer pecado, por eso confiésense, dice así, unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Somos una familia, nosotros somos una familia. Y como en todas familias hay roces, hay diferencias. Por eso nos habla de confesar las ofensas. Cuando hay una ofensa hay que tratar de curarla, de sanarla, para evitar que la relación interna se dañe. ¿Estamos hablando de ser sanado físicamente o espiritualmente? Las dos cosas. De las dos cosas. Y eso es lo que nos está diciendo en este caso Santiago, que en ese contexto donde él se movía, ellos necesitaban sanar las dos cosas, las relaciones personales y sanarse físicamente cada uno. Santiago estaba hablando de sanidad espiritual, que si hubiera cometido pecado será perdonado. Si un hermano peca contra el otro, debe confesar su pecado para encontrar la sanidad. Esa es la conclusión. No hay restauración sin sanidad. No habrá sanidad sin confesión. ¿Cómo? No hay restauración sin sanación o sin sanidad. Y no hay sanidad sin confesión de pecado. Y la tercera, perdón, cámbiame ahí, la próxima, eso. Debemos creer en el poder de la oración. En el versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración fervorosa del justo tiene gran poder, dice otra versión. La oración del justo puede mucho, es decir, puede lograr que Dios lo mire y le tenga compasión. No es para algunos. Dios está abierto a escuchar a todos. No solamente algunos son los que tienen el poder de orar y pedir cosas extraordinarias. Acá lo que nos está diciendo es que el justo es quien está cerca del Señor, que hace lo que Dios quiere, lo que Dios le pide. No hay superhéroes en este caso. Somos todos justos, justificados por la muerte de Jesucristo en la cruz. La oración de cualquier persona que tenga una relación con el Señor, una relación con los hermanos, con la comunidad, una relación sana, es una oración de un justo. Si yo tengo que pedir unas disculpas a un hermano, a una hermana, lo tengo que hacer en el marco a quien yo ofendí. ¿Sí? Eso me quedó del comentario anterior. Si yo le ofendo a ella, tengo que ir a pedirle perdón y confesarle ese pecado a ella. O ella a mí, de ser al revés. No, esto no es que yo me paro acá y confieso mis pecados ante todos. No tiene sentido esa confesión. Yo lo que sí tengo que hacer tiene que ser mutuo con la persona quien recibió el daño. El justo. ¿Qué buscamos cuando confesamos? Buscamos la sanación, pero buscamos el perdón. El perdón por sobre todas las cosas. El perdón es una herramienta poderosa para todas las relaciones, para curar las relaciones, para sanar
las relaciones en un lugar. Ayer, antes de ayer, estaba viendo uno de esos reels del teléfono. Hay un peruano japonés que tiene una serie de comentarios, sabe estar haciendo tipo coaching, y decía que el perdón, cuando yo no perdono a alguien, duermo con esa persona, vivo con esa persona los 24 horas, 365 días. Cuando yo no perdono, duermo en mi cama con todas esas personas a las que no perdoné. Y me quedó en la cabeza eso, ¿no? Dando vuelta. Y qué liberador es perdonar, porque uno se sana internamente, se sana espiritualmente cuando uno perdona. Sí. Que muchas veces, que cuando pedimos a Dios que nos ayude, muchas veces no sale, no puede salir de nosotros el perdón. Es algo difícil pienso en heridas muy profundas, ¿no? De sacarse uno mismo. Al decir esto, estoy relacionándolo con la asistencia que Dios da para que uno pueda llevar adelante el ejercicio del perdón. Y en la paciencia que a veces, porque no sale de primera, hay personas que sí, pero claro, eso también enferma. O sea, también ligado a la enfermedad, el no poder curar eso, no poder sacar eso. Y por medios propios. Esas cosas dejan adentro angustias, generan depresiones, y todas esas consecuencias a lo largo del tiempo van quedando en el cuerpo y se van marcando. Y la idea es sanarlas. Está bien, es difícil pedir perdón, ¿o no? ¿O le es fácil a todos pedir perdón? No, porque forma parte de nuestro orgullo también. Lo que somos, cuando somos orgullosos, yo no voy a pedir perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón yo si yo tenía la justa, yo dije lo que correspondía, lo que tenía que pasar? Y a veces no era la justa, no era la palabra correcta, no era el momento adecuado y lastimé a alguien. Yo soy de hacer esas cosas, por ejemplo. Yo soy de lastimar gente así porque soy... ¡Pah! Y después, bueno, me doy cuenta y perdón, pero hasta que me doy cuenta también. Pero acá la palabra nos dice que tenemos que buscar el confesarnos, el pedir perdón, el decir me equivoqué, el decir perdóname, mira lo que hice, no correspondía, no es correcto. Y forma parte de nuestro crecimiento poder hacerlo. Nosotros vamos creciendo como hijos de Dios cuando vamos aprendiendo que estas cosas también hay que hacerlas. ¿Cómo? A ver si te puedo ayudar. Que cuando era en el cole católico, usaba como ese versículo, cuando los católicos se confiesan en el confesatorio con el cura, y yo usaba ese versículo como pensando ese de que no hace falta confesarse con una persona, sino como entre hermanos. Ahora que lo estás explicando, lo entiendo desde otra perspectiva, pero no sé si se podría aplicar a eso, de agarrar una mano y charlar y confesar sus pecados. Lo que acá sugiere el texto que lo que yo estuve buscando es que vos tenés que hablar con la persona a quien heriste o te hirió, ¿sí? Únicamente. Esto no es público, no voy a hablarle a otro de que le dije lo otro. Eso no es lo que sugieren acá. Lo que se sugiere es que vos busques con la persona con la que hubo el desencuentro. Confesarse y después dice orar los unos por los otros. La oración eficaz
el justo puede mucho. Tal vez también, bueno, ya son como ejemplos muy concretos, pero pensando en lo que vos decís, vos lo aplicabas a una forma de entenderlo confesionalmente, ¿no? Y a una persona que está como mediando en lo que escucha y te dice qué hacer. Acá es como uno a uno. Pero pensaba que muchas veces a mí me ha pasado como profesora de equivocarme y de estar haciendo advertencias a un alumno que pobrecito no era. Y muchas veces se sentían ofendidos porque uno adjudica a alguna situación a alguien que no era, y muy doloroso para mí. Y había sido frente a todo el curso, entonces también frente a todo el curso muchas veces tuve que pedir perdón, perdóname, me equivoqué. Acá uno de los comentarios de acá, de los que leí, dice que el pecado en privado se confiesa en privado. El pecado en público se confiesa en público. Se pide perdón en público. Y está bien entonces hacer eso. Si los demás vieron y sintieron, que corresponde que los demás también sepan que el pedido del perdón está hecho. Mateo, sí. Hay gente que vive sin perdonar y la persona a la cual debería pedirle perdón y fallece. ¿Qué pasa? ¿Cómo se procede en su caso? Yo creo que ahí es directamente una relación con Dios. Si esa persona tiene que hablar con Dios y pedirle perdón a Dios. Para mí no hay otra forma. Para poder sanar uno, porque uno es el que necesita la salud. El que está herido, el que está mal es uno. La otra persona ya no está, pero ese uno necesita ser sanado. Entonces necesita sí o sí que alguien lo perdone y la única forma es que Dios lo perdone. Es sentir el perdón de Dios. Responder antes que se tarde. O sea, nunca va a ser tarde para Dios, pero para nosotros a veces sí, esa culpa. Acá nos habla de que estamos hablando de oración, ¿no? Todo esto tiene que ver con la oración, el compartir con el otro. Para poder yo compartir con ustedes necesito estar sana internamente. Si tengo un conflicto con la Flor, tengo que solucionarlo con la Flor antes de compartir la cena del Señor. Yo tengo un conflicto, o ella tiene un conflicto conmigo, che, Flor, ¿por qué tenés un conflicto conmigo? Te agarré, Flor, porque estás ahí adelante primero. Yo tengo que solucionarlo, tengo que sanar, porque yo tengo que ser una persona que pueda orar a Dios y pedir a Dios y comunicarme con Dios de forma sana. Esa sería la palabra, forma sana. La oración eficaz puede mucho. Orar tal como Dios nos manda es nuestra forma de comunicarnos, es una herramienta. Recordemos que la oración es una herramienta, es un conducto, es una forma de conectar dos puntas. Dios por un lado, nosotros por el otro. Es como un cable. Este cable yo lo corto acá, aunque tenga energía allá, este cable no me sirve. Este micrófono no me sirve. La oración es eso, esa conexión que hay con Dios. Y, sí. Sí. La oración y la confesión habla de dos etapas para ser sanado. Hay que sonar sí. Como que son dos pasos para ser sanado. No solo la confesión, sino la oración. El uno por el otro. O sea, te ofendí y el otro, ¿qué me importa? No puede ser eso. Sino, bueno, está bien, sí, me ofendiste, me dolió eso. Y oremos. Que entre los dos buscamos la sanidad del Señor, ¿no? Bien. Por eso estamos hablando de la oración del justo. El justo tiene que encontrarse habiendo derramado delante del Señor todo lo que uno es. Todo lo que uno es. Y ese justo
cuando tiene un conflicto con alguien, la palabra dice que además después hay que orar unos por otros. ¿Sí? Confesarse y oren unos por otros. Susi, vos te enojaste conmigo. Y yo te dije, no te quiero ver más. Yo oro por vos Exacto, y el Señor es el que hace la obra. exacto, La paz de Dios te la da exacto. la persona que intercede. Oramos unos por los otros. Aparte hay que tener disposición de perdón. Hay que tener Y Dios te lo manda, porque es imposible. Voluntariamente no lo vamos a lograr, pero si no te lo manda el Señor por medio de su Espíritu, uno no va a poder relacionarse nuevamente. Y una de las cosas importantes acá que Santiago muestra, les quiere hacer ver a ellos, y que dice en los versículos 17 y 18, hay que traer un ejemplo, un hombre fiel, un hombre que tenía una vida delante de Dios, que fue una vida espectacular, no sé. Pero acá Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. Era un hombre como nosotros. No tenía 2 grados más de santidad, no tenía 5 grados más de cercanía con Dios. No, era un hombre como nosotros. ¿Y qué hizo Elías? Oró para que no lloviera. Y durante 3 años y medio no llovió. Y oró de nuevo para que lloviera. Y llovió. Elías no logró que en la tierra no lloviera por 3 años y medio solo por ser un profeta. Lo logró porque Dios estaba con él y él oró fervientemente y Dios lo escuchó. Él oró y no llovió, y después oró y llovió. Ese es el poder de la oración. Dios desea que seamos hombres y mujeres de oración, que la oración esté a flor de labios en nuestra vida, que esté permanentemente al acceso. No dejen de orar, orar sin cesar. ¿Cuántas veces hemos repetido ese versículo? Pero orar creyendo que Dios es el que hace la obra. Yo voy a orar, pero yo sé que la oración propiamente dicha, las frases que yo digo no tienen poder, porque si no, podría repetir cualquier mantra de cualquier otra cosa y también funcionaría. No. En este caso, Dios es el que tiene el poder para hacerlo. Dios hace y deshace de acuerdo a su propia voluntad. Nosotros confiamos en ese poder de Dios, oramos a ese Dios. Si nosotros oráramos más, recibiríamos más y estaríamos mucho más conectados con Dios permanentemente, porque nos daríamos cuenta de la bendición que es estar conectado permanentemente con Dios y no con el cielo. Nosotros debemos recordar que Jesús murió por nosotros, que por medio de esa muerte fuimos reconciliados con Dios. Y Jesús mismo es el mediador, el que hace la conexión entre Dios Padre y nosotros. Dios es un Dios que escucha. Él está siempre atento a una oración, a un pedido, a una súplica. Está esperando una oración sincera, un corazón que se derrama y que muestra lo que necesita, lo que tiene, lo que le hace falta. Entonces nos acerquemos a Dios en oración, utilicemos la oración. Dios nos está esperando. Vivir en una vida de oración a nosotros nos da más bendiciones de las que estamos recibiendo hoy. Nos acerquemos al Señor en oración. ¿Qué nos enseña entonces Santiago? Que debemos orar en cualquier circunstancia, que tenemos
cosas que cumplir para que esa oración sea eficaz. Debemos creer que por medio de Jesucristo la oración tiene poder y que Dios actúa y respalda nuestra vida, nos protege, nos cuida, nos acompaña. Cuando nuestro corazón es sincero, nuestro corazón es abierto y es, no me sale la otra palabra, pero es eso, un corazón abierto, una vida expuesta a Él, abierta a recibir su mensaje. Corazón dócil. Un corazón dócil, gracias, un corazón dócil, gracias. Que el Señor nos acompañe y que podamos poner en práctica esto de ser oradores, tener esa oración a flor de labio,